Hola, soy Tomás de Centrix y el día de hoy quiero hablar sobre el sector de servicios, ya que muchas veces el proyecto que puedes estar entregando está en rojo. Y quiero hablar sobre por qué dentro del mundo de la consultoría y del mundo de los servicios uno puede facturar mucho más, pero recién se descubre que el proyecto perdió dinero recién cuando el cliente ya se fue. Bien, entonces la idea es justamente poder ver ¿por qué tu empresa de servicios, de consultoría, puede ser una empresa de consultoría o de servicios tecnológicos? Tu empresa puede ser una empresa de consultoría o de servicios de marketing, puede ser de servicios de seguridad ocupacional, capacitaciones, etcétera, 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 entre otros tipos de servicios de consultoría y o asesoramiento, ¿no? Y muchas veces lo que puede pasar es esto. Si tu consultora puede estar, ya sea, por ejemplo, si es de Perú, puede estar en el rango de facturación entre los 500.000 soles a los 3 millones de soles, ¿no es cierto? Si tu empresa, por ejemplo, es de México, ¿no es cierto? Y puede estar entre los 200.000 dólares a 1,5 millones de dólares y puedes tener entre unos 10 a unos 60 consultores más otro staff, ¿no es cierto? Y puede ser de los sectores de tecnologías de la información, legales, marketing, contabilidad, ingeniería y auditoría. Puedes tener estos tipos de dolores, ¿no es cierto? Puedes tener el tema de que la rentabilidad por proyecto desconocida hasta el cierre, ¿no es cierto? Hay horas del equipo que no están conectadas a las metas de ingresos semanales, ¿no es cierto? Y no sabes si el mes está bien hasta el último día. Entonces, más o menos algunos de esos síntomas pueden verse de esta manera. Cotizas un proyecto a 200 horas y descubres que en la factura final consumió mucho más. Puede estar consumiendo, como en este ejemplo, 280 horas. Tienes 8 proyectos activos y no sabes cuál te está generando margen y cuál lo está destruyendo. Las horas del equipo se registran en una hoja Excel que nadie revisa hasta el cierre de mes. El socio aprueba un descuento al cliente sin saber si ese proyecto ya estaba en el límite del presupuesto. Entonces, al final es facturas más, ganas igual o menos y no sabes por qué. Porque al final las horas reales o son diferentes a las horas cotizadas. Pudiste cotizar un proyecto con 200 horas y con un margen de aproximadamente el 35%, pero la realidad te dice de que tu equipo al final terminó usando 280 horas porque el alcance se estiró. Nadie comparó las horas reales versus las horas cotizadas hasta la factura final. El margen por proyecto es igual a la sorpresa al cierre. Sabes cuánto facturaste, pero no sabes cuánto costó realmente entregar cada uno de los proyectos, las horas más los gastos. Y el margen real aparece cuando ya no puedes corregir nada. El reporte de horas vive en una hoja aparte. Cada consultor registra sus horas en Excel, ¿no es cierto? En un Excel inclusive personal, que ni siquiera está compartido con todo el equipo o con el equipo que tú ves o que tú monitoreas directamente, ¿no es cierto? Lo hace a su manera y cuando se acuerda. Es decir, el socio no tiene la visibilidad de consumo de horas hasta que alguien hace el cálculo manual. Asimismo, tienes metas comerciales sin seguimiento semanal. Definiste la meta de nuevos clientes del trimestre en la reunión de enero, nadie la revisa hasta la reunión del cierre de cada trimestre y cuando ya es tarde para poder ver verdaderamente si el pipeline, si el forecast de ventas te va a dar verdaderamente los ingresos necesarios para que puedas sostener el negocio. Entonces, ¿cuánto te cuesta no saber qué proyecto pierde dinero? ¿No es cierto? Em, entonces, esto puede ser variable dependiendo de la facturación que puedas tener, pero podríamos decir de que si tienes una consultora pequeña, ¿no es cierto? Que puede estar entre la facturación, si eres, digamos, de Perú, entre los 500.000 soles a 1 millón de soles al año, podrías estar perdiendo entre 40.000 a 90.000 soles. Si tienes una consultora mediana, entre 1,5 millones a 3 millones de soles al año, puedes estar perdiendo entre 90.000 y 270.000 soles, ¿no es cierto? Y si eres, por ejemplo, una consultora, ¿no es cierto? Por ejemplo, mexicana, ¿no es cierto? Y tu facturación puede estar entre los 200.000 dólares a 1,5 millones de dólares al año, podrías estar perdiendo entre 16.000 dólares y 135.000 dólares. Esto en margen perdidos de manera anual, ¿no? Entonces, al final es, ¿dónde se pierde la rentabilidad de los proyectos? Puede ser alcance que crece sin recotizar. El cliente pide una cosita más y nadie se ajusta al presupuesto. Horas mal estimadas en la cotización original. Se cotiza con el optimismo del socio y no con datos históricos reales.
Tarifa por hora real menor a la planificada. El consultor junior hace trabajo cotizado a tarifa senior y nadie lo nota. Gastos del proyecto no asignados correctamente. Viajes, licencias, subcontratistas se cargan a gastos generales. Entonces, del margen al cierre del mes a la rentabilidad semanal por proyecto. Nosotros creemos que sin Centrix una empresa podría verse de esta manera. Margen por proyecto con una sorpresa al cierre. Horas registradas en el Excel con personal disperso. Scope creep detectado en la factura final, ¿no es cierto? El socio aprueba descuentos sin ver el presupuesto, las metas comerciales son revisadas recién al cierre del trimestre y al final cada consultor reporta horas de manera distinta, si es que lo reporta, ¿no? Y nosotros creemos que esto puede tener una mejor forma de hacerlo y creemos que la mejor forma de hacerlo es con Centrix, nuestra solución. Y con Centrix, tu empresa podría verse de esta manera. Primero, un margen por proyecto actualizado semana a semana, las horas centralizadas y comparadas versus lo cotizado, alertas si las horas consumidas superan el plan, un dashboard de presupuesto restante por proyecto, metas de nuevos clientes con seguimiento semanal en nuestro módulo OBS y un solo sistema conecta horas, costos y facturación. Entonces, para que todo esto funcione necesitamos diferentes tipos de capas y dentro de nuestra solución Centrix tenemos 3 capas para las consultoras como la tuya. La primera es un ERP para empresas de servicios o consultoría, ¿no es cierto? Donde puedas registrar las horas por consultor y proyecto, ver las tarifas por rol comparadas versus lo cotizado, gastos del proyecto asignado automáticamente, facturación electrónica integrada sin tener que digitar nada y un pipeline comercial conectado a la capacidad del equipo. Esa es la primera capa, que es la capa del ERP, la capa de gestión del negocio. La segunda capa tiene que ver más con la parte de metas y está dentro de nuestro módulo OBS, lo denominamos OBS por las siglas de Operating Business Systems, es decir, un sistema que puede analizar las metas de tu negocio, compararlas con la realidad y ver si verdaderamente estás avanzando en lo que te habías propuesto, ¿no es cierto? Y dentro de nuestro módulo OBS podríamos decir de que podrías ver las metas de margen por proyecto cada semana, meta de nuevos clientes con seguimiento semanal, horas consumidas versus horas cotizadas en tiempo real, alerta si un proyecto supera el presupuesto de horas y al final tienes una cascada donde tienes la meta anual, las metas trimestrales, las metas mensuales y al final actividades semanales que necesitas para sobre esa actividad semanal lograr tus metas mensuales, sobre esa meta mensual, lograr la meta del trimestre y sobre las metas del trimestre, si logras hacerlo bien, tienes la meta anual que es lo más ansiado. Y por último, nuestro tercer componente o nuestra tercera capa, que son las alertas inteligentes por WhatsApp, ¿no? Y te puede alertar, digamos, si el proyecto consume horas más rápido de lo planeado, te puede avisar si el margen de un cliente cae bajo el objetivo, te puede avisar o te puede notificar si el pipeline comercial está bajo la meta, ¿no es cierto? Y el socio puede actuar en la semana y no al cierre de mes. Al final hay un resumen semanal de rentabilidad por proyecto también activo, ¿no? Entonces, ¿cómo se podría ver algo así? Algo como te estoy mostrando en este momento. Hay un dashboard semanal de rentabilidad, por ejemplo, en este ejemplo de una consultora de tecnologías de la información, ¿no es cierto? Y al final hay un proyecto que puede ser la migración cloud de un banco X, ¿no es cierto? Las horas cotizadas son 320 horas, las horas reales son 298, el porcentaje de consumo es el 93% y el margen planeado es el 32%, cuando el margen real es el 30.1% y el estado está ok. A diferencia de el otro proyecto que puede ser la implementación de un CRM en la empresa Retail Y, ¿no es cierto? Donde las horas cotizadas son 180, las horas reales son 224 y el consumo se excedió a un 124%, ¿no es cierto? El margen planeado debería ser un 28% y la realidad es que el margen real es un 14.2% y el estado es crítico, ¿no es cierto? Y así con cada uno de los proyectos que pudieras estar teniendo. La idea es poder llevar un margen real de lo que verdaderamente necesitas y poder tener una alerta, por ejemplo, de Centrix, donde tengas un proyecto de implementación CRM, Retal Y, ¿no es cierto? Donde hay 224 horas consumidas versus las 180 cotizadas, el margen cayó de 28% a 14.2%, el proyecto tiene 2 semanas restantes de alcance. Socio requiere revisar con el cliente, ¿no es cierto? Y luego puedes tener un OBS meta, ¿no es cierto? Donde el margen promedio de la cartera es 27.5 versus la meta que puede ser 32.
Hay un proyecto crítico, el pipeline de nuevos clientes 3 de 5 en la meta trimestral y la acción recotizar alcance de retail Y antes de continuar. Entonces, la idea es que utilicen nuestro módulo OBS, que no solamente es un sistema, sino es un framework que hemos utilizado y pueden revisar también mucha de la información o mucho del contenido que nosotros tenemos sobre nuestra guía OBS, etcétera, donde al final del plan comercial anual lleva a la rentabilidad semanal del proyecto, ¿no es cierto? Porque una meta o un objetivo puede verse de esta manera. Tienes una meta anual, que es el destino, donde puedes tener una meta como facturar 2 millones con margen neto del 30% aproximadamente, cerrar 8 clientes nuevos y la utilización del equipo del 75% aproximadamente, ¿no? Para esto tienes que descomponerlo en metas trimestrales que te ayuden a llegar a tu meta anual, ¿no es cierto? Y podría ser que en el Q2 puedas facturar 520,000, ¿no es cierto? Con 2 nuevos clientes, un margen promedio de cartera del 30% en todos los proyectos activos, ¿no es cierto? Para poder lograr esta meta trimestral, necesitas la meta mensual, donde, por ejemplo, en junio podrías tener unas horas facturables de aproximadamente 480 horas, ¿no es cierto? Un pipeline calificado de más de 4 oportunidades y 0 proyectos bajo 20% de margen. Y al final todo esto se descompone en qué actividades semanales necesitas realizar, ¿no es cierto? Donde, por ejemplo, en la semana 14, en el proyecto Retail Y, necesitas tener aproximadamente un 95% del consumo de horas, 2 propuestas comerciales enviadas, un margen de cartera de aproximadamente 28%. Y al final, si controlas el consumo de horas semana a semana, el socio deje de descubrir el proyecto deficitario en la factura final. Detectas en la semana 2 y no va al final del cierre, ¿no? ¿Y por qué creemos esto? Porque el retorno de inversión de saber qué proyecto rinde cada semana es muy importante. Sin un control semanal, el proyecto deficitario recién es detectado al mes 3. Con Centrix podríamos realizarlo o podríamos monitorearlo o detectarlo en la semana 2. No se necesita recotizar. En cambio, con Centrix podrías generar una alerta automática al superar el porcentaje de horas planificadas, ¿no es cierto? Hay una decisión de renegociar que puede tardar entre 6 a 8 semanas. Y la idea con Centrix es que puedes tomar una decisión rápida, disponible cada lunes de la semana, con los datos exactos. Al final el socio descubre el mes malo el día 28 y con Centrix el socio sabe el estado de cada uno de los proyectos cada semana. Puedes tener que sin Centrix hay tarifas mal aplicadas sin detección y con Centrix te alerta si la tarifa real difiere de la cotizada, ¿no es cierto? Al final podrías tener un aproximado entre 40,000 a 270,000 de margen recuperado por año, dependiendo de la facturación anual de cada una de las consultoras, ¿no es cierto? Y al final podrías tener entre un 5 a 10 veces el ROI típico en los primeros 12 meses, ¿no? Entonces, lo que te invito es a responder 3 preguntas. La primera es, ¿cuál de tus proyectos activos está consumiendo más horas de las que cotizaste hoy? No al cierre, no al cierre del proyecto, no a la mitad, hoy día. Si la respuesta requiere pedirle a un Excel o a un consultor a cargo, ya perdiste semanas de visibilidad. La pregunta 2 es saber cuál es el margen promedio de la cartera esta semana y no del trimestre pasado, porque nuevamente, como estábamos conversando, facturar más no significa ganar más. Si no separas el margen por proyecto, estás promediando ganancias con pérdidas sin saberlo. Y la tercera pregunta es, si un cliente pide una cosita más fuera del alcance original, ¿tu sistema te alerta antes de que se come el margen del proyecto? Si la respuesta es no, recién lo vas a notar en la factura final y el scope creep ya te está costando dinero. Entonces, lo que te invito es a poder agendar una sesión conmigo y con mi equipo para poderte mostrar y hacer una demostración sobre cómo Centrix puede ayudar a tu negocio de servicios y de consultoría a dejar de perder dinero, tener el control y hacer que tu negocio crezca.